La resolución que toma un juzgador después de revisar el expediente de un caso para determinar si una persona es inocente o culpable será trascendental para el imputado. Todo juez está obligado a maximizar los atributos de imparcialidad que ya le confiere su nombramiento como tal. Su labor la juzga a quien juzgó, pero también las víctimas. Pero quien lo premie o castigue será el Consejo de la Judicatura del tribunal que pertenezca, bien sea del Poder Judicial Federal o uno estatal, aunque los llega a haber de consigna. Me parece que es tan importante la función judicial y el rol que desempeña en la sociedad que un juez de consigna, esto es, un juez parcial, no cumple con el deber social que se espera de él y por lo tanto no debe desempeñar esa función. Con la reforma de 1994, los poderes judiciales adquirieron independencia, por lo que los juzgadores pueden actuar con mayor libertad a la hora de tomar sus decisiones. Mario López en la cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. Estamos en Derechos en Pugna, hablando de lavado de dinero. Nos acompaña el doctor Ricardo Gluyas y el doctor Ramón García Gibson, dos de los grandes expertos en el tema de México. Preguntaba antes de irnos a corte, ¿el marco jurídico que tenemos, Ricardo, para lavar dinero es eficaz? Sí, Gerardo. Bueno, en el ámbito penal y administrativo es una primera diferenciación. En el ámbito penal tenemos una descripción del delito muy extensa, muy amplia, que considera un sinnúmero de modalidades que quizás dificulta a los operadores de justicia la comprensión de ese delito, y en el ámbito administrativo está muy disperso. Las disposiciones de carácter general son bastante dispersas. ¿Cómo definirías pues el marco? ¿Disperso, inútil, flojo? No, digamos que eficiente, pero que requiere de una fortaleza jurídica, sobre todo en la materia preventiva, de incluir, darle un sustento legal y que no solamente se quede en disposiciones de carácter general, sino que tenga fuerza de ley. ¿Coincides con Ricardo, Ramón? Coincido en parte, yo lo definiría como un sistema incompleto. ¿Por qué? Porque hay muchos esfuerzos desde el año 97 en el sector financiero, pero no hay esfuerzos en otros sectores como los hemos mencionado. Segundo, somos de los pocos países en América Latina y de los pocos también en el mundo que no tienen hoy por hoy una ley federal para combatir y prevenir el lavado de dinero. Hay una iniciativa del señor presidente que se está discutiendo en el Senado, pero somos los únicos hoy. Todo se rige por disposiciones que no tienen el carácter de ley. Es incompleto y es necesario que se apruebe esta ley lo antes posible. ¿Y cómo va? Tú finalmente eres asesor de muchos legisladores, ya está un montón de proyectos con las cámaras. ¿Qué le hace falta a este marco? ¿Dónde tenemos que apretar? Va por buen camino, va por buen camino. En un inicio fue diseñado para todo lo que no era sector financiero. Se va a incorporar el sector financiero a esta ley. Es una magnífica oportunidad, como está en España, como está en Colombia, en otros países, que tienen agrupado en una ley todo esto, a fin de no tener esfuerzos separados y esfuerzos que no vayan por el mismo camino. Espero que salga en este periodo de sesiones. Soy muy optimista en este sentido y daríamos un paso muy importante. Quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Por qué hay tantas resistencias para aprobar esta ley federal que tanta falta nos hace y que nos sitúa como el único país que no la tiene de los países desarrollados? Pienso en los notarios, por ejemplo. Cuando yo hablo con amigos notarios, alzan la ceja, dicen que eso no se vale, que eso rompe la confidencialidad, que es muy delicado, que ellos no pueden hacer nada. Pero hay muchos grupos que también se sienten muy agredidos con estas nuevas disposiciones. ¿Por qué? Siempre se ha comúnmente hecho alusión a la secrecía profesional de las transacciones, que también es necesaria en alguna manera para guardar la estabilidad. Sin embargo, pues también se requiere de reportar, de hacer del conocimiento de una entidad que también será objeto de creación en esta nueva ley. Todo ese tipo de transacciones debe de transparentarse un poco más en un plano confidencial, ese tipo de operaciones que se realiza. La resistencia es precisamente una resistencia al cambio, precisamente por lo delicado de la información que se maneja y por la confidencialidad con la cual debe ser tratada. En tu opinión, Ramón, ¿de dónde derivan estas resistencias? Creo que hay resistencia y hay temor fundado. Obviamente tenemos que ser realistas en ese sentido.
Una estructura de un notario público, de un negocio vendedor de autos, etcétera, realmente pudiera ser más susceptible a tener represalias, ¿no?, de la delincuencia organizada. Un notario, hay entidades en que el notario es él y un asistente. Entonces, si estas personas reportan una operación inusual, pudiera haber un problema. Entonces, lo que se tiene que hacer, la solución es tratar de que estos mecanismos de reporte sean lo más anónimos posible. Obviamente, el también crear una estructura, es importante que toda la audiencia conozca que el implementar una estructura también tiene un costo, una estructura de prevención del lavado de dinero. Los bancos grandes, chicos, medianos, tienen áreas especializadas dentro de las mismas instituciones. Hay una figura que se llama el oficial de cumplimiento y tienen una infraestructura muy importante. A mí me decía un notario, esta idea de reportar operaciones inusuales es un disparate. Es un disparate porque ¿quién determina qué es inusual y qué no es y qué no lo es? Si yo reporto una persona, un grupo de personas llega a mi notaría, me dice un notario, sí, y registra una asociación civil con 50,000 pesos. Eso no es inusual, 50,000 pesos es una cantidad que muchos grupos para iniciar un negocio pueden tener. Yo la registro y la doy a conocer. La gente dice, pues 50,000 pesos no tiene nada. Pero al día siguiente, en esta misma estructura que yo he autorizado, dice el notario, inyectan 50 millones de dólares. Y eso sí es inusual. Pues yo no puedo reportar, yo ni me enteré. La idea es de que el concepto de inusual se sale del promedio, de lo considerado como normal, de lo que es más frecuente. Sí, pero lo que el notario frecuente registra hoy Ajá. no es inusual. Ah, Dice, siempre 50,000 pesos o 20,000 pesos no me parece inusual. Al día siguiente, en pero esta nueva estructura se inyectan 50 millones. Pero el sistema de reporte debe de ser también inteligente en el sentido de considerar la obligación de reportar para ese tipo de operaciones, ampliaciones de capital, ventas, compraventas, todo ese tipo de operaciones debidamente clasificadas, catalogadas y no específicamente la apertura de una sociedad anónima, por Creo ejemplo. que hay que dejar muy claro el punto que está diciendo Ricardo y aterrizarlo. No necesariamente, y es lo que se puede llegar a confundir, no necesariamente el sector privado va a realizar funciones policíacas. Así es. Una operación inusual o sospechosa, Colombia tiene dos tipos de reportes. Inusual, sospechoso, que hay una diferencia entre esto, ¿no? Una operación inusual es que se rompe el parámetro, una operación sospechosa es diferente. Vamos a hablar de esto regresando de un corte porque es muy importante lo que dices. Gracias.